Seguimos en esta serie de conociendo al hombre, ¿no? Que es Dios. Esta serie de Lucas, conociendo al hombre que es Dios. Y ya prácticamente terminando, cercano a terminar este capítulo 9, en la cual hemos tenido varias predicaciones consecutivas respecto de lo que ha estado sucediendo ahí. Nosotros nos encontramos con una vez más en que Jesús está anunciando, ¿no? Lo que le va a suceder. Y Él está ahí con sus discípulos y insta a que entiendan ahí en lo más profundo de sus oídos las cosas que Él les va a decir ahora. El libro de Lucas es un libro fascinante en el cual el autor trata de invitarnos a comprender incluso lo que los discípulos de Jesús están viviendo. Que Lucas de alguna manera entiende que los que prosiguen nosotros pertenecemos de alguna manera a la historia de Dios, una historia que es más grande, que no termina incluso ni con Lucas ni con el libro de los Hechos, que también la escribe el mismo autor. Y es importante entonces ir reconociendo lo que Lucas ha querido entregarnos a nosotros durante estos varios meses ya acerca de esta serie de sermones de Lucas, conociendo al hombre que es Dios. Que de alguna u otra manera Jesús mismo se ha autenticado, ¿no? Se ha hecho llamar y ha manifestado a sus discípulos ser el Cristo. Jesús insta a sus discípulos a pensar incluso hacia quién es Él, ¿no? Yo no sé qué piensa usted acerca de Jesús, pero Jesús es alguien que en un momento determinado de la historia, Él no permitió que le llamaran de alguna manera de cualquier cosa o que cualquier persona se hiciera una idea acerca de quién era Él, sino que Él mismo estuvo afirmando entre sus discípulos que Él era el Cristo de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y no solo eso, ¿no? Sino que cuando Jesús confirma de alguna manera lo que Pedro le dice, cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Un poco más adelante, una vez más, se escucha una voz del cielo que dice, Él es mi Hijo amado, ¿no? A Él oíd. Yo no sé cuál es la opinión que usted pueda tener hoy de Jesús, pero Jesús no deja un espacio de la no definición para su vida. Él insta a que sus discípulos, quienes están con Él, sepan verdaderamente quién es Jesús y quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer por su pueblo, por este mundo, y qué es lo que Él hará también por este mundo. Así que yo le invito a que podamos tener esa pregunta en nuestra mente, porque Jesús quiere confrontar su vida de alguna manera y invitar a dar una definición acerca de Él. Cuando uno define generalmente también a las personas, uno define a su esposa, siempre hay seudónimos, ¿no? Yo no le digo chanchita a mi señora, por ejemplo, ¿sí? No sé si lo hacen ustedes, digamos, pero hay definiciones y definiciones, ¿no? Y yo le tengo un montón de sobrenombres a mi esposa, eso es verdad, y mi esposa los reconoce cada uno de ellos, ¿sí? Yo la puedo llamar por esos cientos que tiene, ¿sí? Y eso es por las características que tiene evidentemente Carolina, ¿no? Que son muchas. Entonces yo puedo tener solo un sobrenombre. Yo solo caigo para amor, ¿no? Y ahí ¿y qué más puede decir de mí? Amor, ¿sí? Y la verdad es que Jesús de alguna manera no busca ninguna caricatura, pero sí busca que usted pueda definir acerca de lo que Él demostró, de lo que Él dijo y de lo que Él hizo, ¿no? Y una vez más está aquí con sus discípulos, después incluso de haber sanado a una persona.
en donde la gente se admiró una vez más acerca de la grandeza de Dios, y se admiró de la grandeza de Dios a través de Jesús, así que estamos invitados a tener una definición. Así que mientras ellos se maravillaban de estas cosas, Jesús, no sé por qué Jesús hace esto siempre, ¿no? Jesús corta de alguna manera esa maravilla e interrumpe la vida de sus discípulos. Mientras ellos están maravillándose, Jesús viene y le dice a los discípulos, pongan atención y que entren, ¿no? Bien en los oídos y que penetren bien en los oídos. Escuchen atentamente, ¿no? Los discípulos maravillados por lo que está haciendo Jesús, y Jesús viene y interrumpe sus vidas otra vez. Y lo interrumpe por lo que él dice, ¿no? Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, dice el texto, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas cosas. Queridos, nosotros como discípulos debemos aprender hacia dónde nuestra vida en Cristo está siendo llevada. Nuestras grandes luchas, me parece a mí, que se producen cuando Jesús nos lleva por un camino al cual nosotros nunca imaginamos. Jesús está afirmando algo a sus discípulos que ellos jamás contemplarían y aceptarían de buena gana y a la primera, ¿no? Jesús le está diciendo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Para ellos, para el discípulo, ese no es el plan. Para los discípulos de Jesús, el plan es que Jesús venga a redimir todo, a quitar la opresión de los romanos, a liberar a su pueblo, a restablecer la paz en este mundo, a traer el consuelo, a traer la alegría, que ya no haya más temores ni tristezas. Y Jesús interrumpe una vez más a sus discípulos porque Jesús está dispuesto, y hay que dar gracias a Dios porque lo hace. Jesús está dispuesto a romper nuestra agenda, incluso todos los días de nuestra vida. Y aquí el que tiene TOC con su agenda se puede caer aún más en depresión con Cristo, porque Cristo está dispuesto a romper ahí tu agenda, a romper tu espacio, a romper esa visión que tú tienes de Dios, hacia donde Dios está dispuesto a llevarte. Nosotros imaginamos siempre nuestra vida más allá de lo que vamos a hacer, ¿no? Incluso hace un tiempo atrás recordaba ese comercial acerca de cuando nacía un bebé, o no recuerdo muy bien el comercial, o si estaba recién ahí encinta la mujer, pero todos cantaban una canción ahí, será un ingeniero, dice el abuelo, ¿no? Será un arquitecto. Nosotros tenemos planes incluso para nuestros hijos, hasta antes de tener hijos, ¿no? Y nosotros no teníamos planes antes de nosotros simplemente porque no existíamos, pero si no ya hubiésemos tenido un plan y ya tendríamos un programa para nuestra vida. Y Jesús lo que hace es romper esa agenda, es romper nuestra vida, es romper nuestras expectativas hacia un camino desconocido, porque el discípulo debe aprender que no importa el lugar a donde Jesús lo esté llevando, sino que el discípulo debe aprender a sentirse pleno si Jesús está con él. Si el Espíritu de Dios ahí está con él. Nosotros queremos muchas cosas, nosotros oramos muchas cosas al Señor, porque nosotros oramos mucho por nuestras expectativas. Y está bien que abramos nuestro corazón. Somos discípulos, somos sus hijos. Sin embargo, no está bien cerrarnos a nuestras expectativas, porque Dios quiere moldear nuestras vidas y que nosotros aprendamos que Él es suficiente para nosotros y no el lugar donde quizás Él nos está llevando, ¿no? Él es más importante que ese lugar. Él dirige el sendero de la vida de sus discípulos, y Jesús está dirigiendo a sus discípulos a un sendero totalmente diferente, a un sendero incluso en donde Él debe sufrir.
Las palabras de Jesús generan preguntas aquí. Los designios de Jesús para nosotros, los designios de Dios generan un montón de preguntas para nosotros. Para nosotros también. Los discípulos no se atreven a preguntarle a Jesús, dice el texto. Temían preguntarle sobre esas cosas. Los discípulos no tienen idea hacia dónde Jesús los está llevando. Y eso genera aún más preguntas. Señor, ¿qué quieres de mí, no? Yo creo que cada uno de nosotros se ha hecho esa pregunta en alguna vez en su vida. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? ¿Qué querrá el Señor a través de esta situación? Queridos, el propósito de Dios es maravilloso a través de las situaciones que podamos vivir. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más maravilloso que el Señor, estando preocupado por nosotros, de moldear nuestra vida a la estatura de su Hijo Jesús. Jesús quiere que sus discípulos sean como Él. Jesús quiere que sus discípulos se sometan voluntariamente a su voluntad, así como Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Dios muchas veces nos da una tarea a desarrollar que no tiene sentido a veces. Y que incluso pueden pasar años, puede pasar muchísimo tiempo. Una profesora quizás de la escuela dominical puede ver a alguno de sus niños el día de mañana en el mundo y ella no entender y quizás cuestionarse, incluso se hizo mal esa labor o no. Un pastor puede cuestionarse día tras día hacia dónde está marchando su iglesia, ¿no? Cuando quizás hay alguna dificultad. Muchas veces el Señor nos da tareas que pareciera ser que no tienen sentido para nuestras vidas, pero que vemos al final, o quizás incluso nunca nos demos cuenta que fue utilizada por Dios para enseñarnos cosas nuevas en cómo Dios acrecienta y hace crecer nuestra fe, a depender más de Él. Y todo eso, aunque parezca que nada tiene ni sentido y aunque parezca que nada tiene frutos. Nosotros vivimos en la cultura de lo inmediato. Nosotros queremos las cosas para ayer. Nosotros queremos ya estar en cuerpos glorificados, ¿no? Nosotros ya queremos que este problema X pase. Pero cuando nuestra vida está marchando bien, ¿no? Cuando nuestro plan aparentemente está funcionando de esa manera, ¿tenemos sentido de urgencia? ¿Por qué queremos nuestro camino sobre el camino que nos muestra Jesús? Incluso a veces en nuestra vida podemos sentirnos quizás sin la preparación suficiente, sin la formación alguna. Pero Dios ahí nos está invitando a confiar en Él, en confiar en su plan. Él desea llevarnos a nuestro destino y que nos dejemos llevar ahí por confiar en Él, siguiendo las pisadas de Jesús. Sabiendo incluso que caminar con Jesús no significa que vamos a entender todo lo que Jesús hace en nuestra vida. Y que tampoco significa que vamos a entender todo lo que Jesús hace en nuestra iglesia, en nosotros, en nuestros hijos. Dios tiene sus propias razones para ello. Aunque quizá incluso el único resultado que encontremos es simplemente que le conocimos mejor. Es que sus propósitos son insondables, ¿no? Son inmedibles, inentendibles. Son inmarcables. Pero acá hay algo fundamental que ocurre con los discípulos. El discípulo debe aprender a dónde el Señor lo está llevando. Sin embargo, ellos, a pesar de no entender, ellos continúan caminando con Jesús. Ellos continúan andando con Jesús. Los discípulos continúan siendo los discípulos, aunque no entiendan nada. Los discípulos continúan siendo eso. Los discípulos continúan sometiéndose a su Señor, continúan siendo los alumnos de su Maestro. Señor, haz lo que quieras, ¿no?
Tengo ganas de preguntar, pero me da cosa. Ellos siguen al lado de su maestro y ¿saben qué? Esa es la esencia de la fe, hermano. Esa es la esencia de nuestra fe, es confiar en Jesús. Porque eso es fe, es caminar seguro, sin tener un GPS. Es caminar seguro, sin tener señal. Es caminar seguro, sin tener un mapa, para los que son menos tecnológicos, ¿no? Porque ser cristiano es justamente estar bajo esa renovación del camino del Señor, en donde es la misericordia del Señor la que se renueva cada mañana y no nuestros planes los que son confirmados cada mañana. Es su misericordia. Usted y yo, si como creyentes estamos en proceso de descubrir cada día la misericordia de Dios y de agradecer esa misericordia que el Señor está derramando diariamente en nuestras vidas. Un pastor norteamericano, Paul Tripp, dice que Dios te llevará a donde nunca tuviste la intención de ir para lograr lo que nunca podrías lograr por ti mismo. Y de eso se trata. La fe tiene que ver en que nosotros caminamos sin saber a dónde, pero las manos de Dios están bajo nuestros pies y Él guiando a ellos. Uno no camina ahí porque entienda las razones, sino simplemente porque Jesús guió nuestra vida a girar o a doblar ahí, en aquella curva. Así que Jesús llama a emprender este recorrido de la fe en preparación a lo que va a suceder después en Jerusalén. Y eso Jesús lo hace a pesar del temor que los discípulos sienten sobre el rechazo de Jesús. Y es importante destacar que a pesar de la duda, a pesar de las preguntas, aquí a los discípulos no les faltó fe. A pesar de no saber lo que estaba sucediendo, ellos sabían que a pesar de no saber, no había mejor lugar para habitar que estando al lado del Maestro. Así que el discípulo debe aprender hacia dónde Dios lo está llevando. Pero el discípulo debe aprender también acerca de la verdadera medida. El versículo 46 en adelante nos menciona que entonces Jesús, después de hablar estas cosas, ellos empiezan a discutir acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor. Y dice el texto algo muy sutil, pero muy importante. Y percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. En una cultura antigua en donde el niño simplemente, su voz es quizás, o su opinión, es para reír, es para disfrutar, ¿no? Como pequeño que es. Pero su voz es irrelevante, su decisión es carente de poder. El niño es alguien que tiene un potencial. Pero si ese potencial no es preparado para una etapa adulta, entonces ese niño puede ser el día de mañana nadie. El niño era un potencial a ser educado y preparado simplemente para la edad adulta y ahí vivir como una persona con autoridad, tener su familia, tener su formación y ser hombre. Los discípulos comienzan a discutir y a construir una carrera. ¿Quién de nosotros no ha querido construir quizás su carrera, incluso dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras vidas, destacando algún aspecto relevante de nuestra personalidad? Quizás la inteligencia o la buena onda, ¿no? Vivimos en el mundo de las distinciones y de las calificaciones.
Vivimos en un mundo en donde quien se presenta puede decir su título profesional porque termina siendo algo común. Hay personas que son más importantes que otras, ¿no? De hecho, hay gente que dice que está dentro de los 50 mejores de algo, ¿no? Y algún tipo de calificativo que pueda denostar al otro para ponerlo en otra categoría, ¿no? Cualquiera sea ese. Y cuando nosotros hacemos eso y cuando los discípulos se ponen a discutir acerca de quién es el mayor, ellos lo que están haciendo y nosotros lo que hacemos cuando hacemos también algo similar es hacer una parodia de algo que el Señor ha valorado en lo sumo. Es hacer una parodia justamente de la imagen de Dios en cada uno de nosotros los seres humanos. Porque no hay nada que pueda darnos más dignidad que el ser creados a imagen de Dios. Hay unos que creen que son mejores ciudadanos que otros en el reino. Hay unos que creen que van a estar más cerca de Jesús. Hay otros que creen que su buena doctrina es la que los posiciona a estar mejor que otros. Hay algunos que creen que su doctrina es suficiente para ser más importantes que otras. Hay congregaciones que buscan distinguirse por eso. Hay fanpage de Facebook que se distinguen así, ¿no? El mural de la sana doctrina o qué sé yo, ¿no? ¿Quién se va a poner de la mala doctrina? Nadie va a hacer eso, ¿no? Todos creen que la tienen, si eso es evidente. Y Jesús viene y destaca a un niño. Eleva de alguna manera la importancia de cada ser humano. Porque si los humildes han de ser bien recibidos por Jesús, entonces todo mundo debe ser recibido y bien recibido por la familia de Jesús. Porque todos somos importantes para Jesús. Si Jesús murió por nuestros pecados, ha elevado la importancia incluso de todos nosotros los que le servimos. Ha elevado la importancia de cada uno de ustedes. Y es por eso que en la iglesia no hay distinción. Es un grupo de hermanos que, independiente de la educación que tengan, independiente de la situación de su vida, podemos compartir mutuamente, independiente de su buen genio o de su mal genio, ¿no? Independiente del buen carácter, del mal carácter. Eso es lo que somos, eso es lo que Jesús quiso formar. Y de hecho, ¿dónde se manifiesta eso? Aquí. O sea, en la iglesia la gente dice, no, es que a veces en la iglesia hay discusiones. Querido, aquí eran 12 nomás. Aquí eran 12 y peleaban quién era el mayor. Y uno sale decepcionado de la iglesia, ¿no? Imagínense el que estaba ahí, quizá uno que no peleaba en quién era el mayor o no. Y él dijo, no, yo me voy a alejar de Jesús porque entonces nada que ver, pelean todo el día. No hace eso, porque sabe que no hay mejor lugar que estar ahí junto al maestro. Y si los discípulos no hicieron eso, y Jesús no lo instó a hacer eso, usted no debe hacerlo nunca, jamás. Jamás debe tomar la decisión de alejarse de una congregación, de alejarse de un grupo de hermanos en crecimiento, por algún tipo de diferencia. Al contrario, debe ser humilde y debe destacar como un niño entonces. Es el tiempo de volver a ser infante. Jesús murió por nuestros pecados, así que ha elevado la importancia de todos nosotros, su pueblo. Porque el perdón y la restauración están fundamentados en Jesús. Incluso hoy nosotros tenemos asamblea de elección de oficiales, ¿no? A veces incluso se piensa equivocadamente que ser un diácono es un cargo inferior a ser de presbítero, y no es así. No funciona el presbiterianismo de esa manera. Funciona con una complementariedad que hace que la iglesia presbiteriana pueda funcionar. Si un diácono es presbítero, algún día no habrá subido ningún escalafón. Y quizás si era diácono y es presbítero después, va a querer volver a ser diácono, ¿no?
Y nosotros debemos olvidar esa categorización. No debemos olvidar los oficios que hay en nuestra congregación, obviamente, pero sí olvidar la categoría. Y entregar honra a nuestros oficiales, ¿no? Así que hay una motivación en Jesús de enseñar que debemos acoger al humilde, acoger a un niño, ver la importancia de ello. Los niños no son algo que molesta aquí en medio de nosotros, al contrario. No tiene que ver con que nosotros simplemente nos acerquemos a Jesús, sino que Él hace un énfasis. Que quien acoge a este niño en mi nombre a mí me recibe. Esto no tiene que ver con acoger simplemente a Jesús, sino con acoger al Dios que ha enviado tanto al niño como a Jesús. Tanto al menor como a Jesús, que es el mayor. Así que cuando el más pequeño es el mayor, todos terminan siendo importantes. Y la búsqueda de la grandeza se hace innecesaria. Porque no hay ni rico ni pobre. Ni hombre ni mujer. Y eso termina siendo fundamental. No hay nadie que sea más importante que otro. Y de hecho, cuando alguien se siente con un mayor nivel de importancia, algo sucedió en su vida que dejó de orar, ¿no? La oración nos hace cada vez más humildes, porque estamos obligados, ¿no? La oración es un reflejo de una obligación de depender absolutamente del Señor y de ser motivados a través de la oración a depender del Señor, a ser menor. Cuando Jesús toma a un niño, vemos situaciones fundamentales en la vida de un creyente: la dependencia del Señor, la fe, el valor de la humildad. Así que, hermanos, no piense que antes existía menos competencia que ahora. No, la competencia está en todas partes. Estamos criados en un mundo de competencia. Los hermanos pelean siempre porque su mamá a quién ama más, ¿no? Imagínese el Lillo ahí con los chicos, ¿ah? Preguntando así de a uno, ¿no? O haciendo la pregunta: ¿quién es el regalón? Y como que los demás se ponen de acuerdo: ese es el regalón. Pero para mal categorizarlo, ¿no? Así es que siempre queremos resaltar algo que es mejor en nosotros que en el otro. A nuestra cultura le encanta la competencia. A los estudios le llamamos carrera. Y ese tipo de acento deforma el llamado del Señor en nuestra vida. Debemos aprender a ver a las personas como Jesús las ve y responder a ellos como Jesús responde delante de ellos. Jesús sabe lo complejo que viene el ministerio en el futuro, ¿no? Así que es importante que los discípulos aprecien la necesidad de que otros obreros participen en la labor que competen al reino de Dios en similitud, no discutiendo quién es el mayor, sino que todos mirándonos como hermanos y como hijos del mismo Dios y como discípulos del mismo Maestro. Así que el discípulo debe aprender acerca de la verdadera medida. Y la verdadera medida tiene que ver justamente con que Dios, siendo Dios, no escatimó a hacerse hombre y humillarse a sí mismo, hacerse obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Dios no escatimó ser el hermano menor para ser el hermano mayor nuestro. Dios no escatimó ser un niño que debía ser cuidado por una madre, por un padre, ser protegido, ¿no? Siendo Dios, por seres humanos, para ser el mayor. Y es por eso que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Pero hay otra situación que sucede aquí. Los discípulos, ¿no? Imagínense las situaciones que le generamos a Jesús. Menos mal que Lucas se acabó ahí, ¿no? Y ya no hay más textos inspirados, sino con nosotros sería suficiente. Y es que el discípulo no tiene derecho de autor. Hay una enfermedad que nos persigue y es la creencia de que somos de alguna manera imprescindibles y que solamente nosotros podemos llevar a cabo una tarea determinada y dar fruto al 100%. Pero no es solo eso, sino que es la manera de pensar que no hay otro. No hay otro que lo haga, ¿no? ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús? Es que cuando tuvo a sus discípulos y él estaba solo ahí, le dijo, bueno, no hay otro. Entonces voy a entrenar a 12 para eso. Voy a entrenar a 12 para predicar el Evangelio y para transmitir estas buenas nuevas. Y para sanar y para expulsar demonios. Y los voy a entrenar. ¿Se imaginan a Jesús no entrenando a sus discípulos y llamándolos al último momento? ¿Y eso por qué lo digo? Los discípulos comienzan a decir que hay gente que echa afuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. No forma parte de los 12, no forma parte del grupo importante nuestro. Así que Jesús, nosotros fuimos, y es como ese sentimiento orgulloso. ¿Se han dado cuenta, no? Cuando usted se mandó así una embarrada y fue y dijo, no, ¿sabes qué? Hice tal cosa. Y el jefe le dice, eso no era, ¿no? Y uno va así, va inflado. Yo, jefe, la hice de oro. Es como cuando a veces uno es chico, entonces sabe que en la casa falta cilantro, por ejemplo, y lo mandaron a comprar. Y llegó con perejil. Le dice, mamá, llegué con perejil. Ese no es perejil. Perdón, ese no es cilantro, es perejil, ¿no? ¿Y a quién no le ha pasado algo como eso, ¿no? Ese sentimiento de orgullo. Imaginémonos que Jesús no entrena a sus discípulos para eso. Imaginémonos que Jesús llega ahí al día de su muerte, toma a los 12 y dice, mira, yo voy a morir, voy a resucitar y ustedes vayan y prediquen la buena noticia de que yo resucitaré. ¿Se imaginan eso? Ninguno de nosotros lo imagina. Entonces nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Nosotros debemos entrenar gente y jamás decir, pero es que no hay nadie, pero es que no hay otro. Eso porque el ministerio no es una franquicia exclusiva. No tenemos derechos de autor. Los discípulos deben de aprender que para cubrir el mundo con el Evangelio se requieren más que 12. Y más que nosotros. Y que Jesús alista a muchos más que ellos en la fila del ministerio. Suele pasar que entonces nosotros terminamos de alguna manera elevando ciertos servicios y ciertos ministerios en lugares de privilegio. Y entonces decimos, este no, porque no forma parte de este círculo. De hecho, Pablo, cuando habla de los dones espirituales, en 1 Corintios 12, él afirma que debemos darle mayor honor a las partes menos honorables, para que todos podamos recibir aceptación del papel que Dios nos dio dentro del cuerpo. Jesús quiere que nos valoremos y que sus discípulos valoren el derecho que tienen los demás a ministrar, a guiar a otros, a pastorear corazones, a guiar vidas. Los que no están en contra de nosotros están a nuestro favor. Y Jesús dice, necesitamos a todos. Y a todos esos aliados, porque el ministerio no es un monopolio. Porque el ministerio no se limita a un grupo selecto. Porque la iglesia no se limita a cierto grupo, ni apunta a ciertos estándares educacionales. Esto porque quiere que todos les sirvan y anima a todo el mundo a que lo haga. Hay una historia en el Antiguo Testamento del Dad y Medad. Y eran personas que estaban ahí
profetizando y que no habían ido ahí al tabernáculo. Entonces le dicen a Moisés, Moisés, mira, estos tipos están ahí haciendo tu pega, haciendo tu ministerio. Y Moisés estaba realmente contento de que Dios hubiese llamado a otras personas en Números capítulo 11. Y dice Moisés, ojalá todos profetizaran. Yo no solo quiero hacer eso, ¿no? Y queridos, eso porque el ministerio no está limitado ni a una denominación. El reino de Dios no cabe en una denominación. El reino de Dios es mucho más amplio y grande que eso. El reino de Dios no cabe incluso ni a una tradición teológica. Todo aquel que sirve fielmente al Señor merece nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestras oraciones. Y es por eso que el discípulo debe aprender estas tres cosas, porque el Señor mueve nuestra agenda y mueve la percepción de nuestra vida. Jesús movió la percepción del caminar de los discípulos. Jesús movió la percepción de quién era el mayor ahí en sus discípulos. Y Jesús movió la percepción de quienes podían participar en este ministerio. Por lo tanto, el discípulo debe aprender que el reino le pertenece al que lo trajo. Y no a nosotros. Nosotros fuimos invitados y estamos siendo moldeados a la imagen de Jesús y debemos aprender que la agenda de Dios no es nuestra agenda. Y genial que no lo es. Y debemos dar gracias a Dios que no lo es. Y hay otra cosa que es aún mayor. Nosotros debemos ser agradecidos. Porque mientras los discípulos estaban adorando, estaban ahí maravillados de lo que Él hacía, Jesús vino e interrumpió su momento. Y le dijo, ¿saben qué? Yo voy a ser llevado por los hombres. Yo voy a ser muerto. Yo voy a sufrir. Jesús mató ese momento. Han estado en un tiempo así fenomenal, romántico quizás. Y viene alguien y rompe ahí. O viene un niño y tira una pelota entre medio, ¿no? Está en un parque, en una plaza, y pasa eso. Echa a perder el momento. Jesús hacía eso. Jesús rompe nuestra agenda. Y eso es genial. Y eso es maravilloso. Y el problema es que cuando rompe nuestra agenda, como que la agenda de Jesús no nos gusta. Y entonces no somos agradecidos. Debemos orar más para que el Señor rompa nuestra agenda y para que el Señor nos ayude a ser agradecidos porque Él cambia nuestros planes. Porque los de Él son mucho mejores.